Interesante debate que se está dando en la Argentina sobre la libertad de expresión a propósito del bloqueo que hicieron los trabajadores que reclamaban derechos sindicales, que trabajan para una de las empresas del Grupo Clarín. Vamos a estar hablando porque ayer hubo también un muy interesante debate en TN, ¿no es así? TN. Junto a Patricia Bullrich. Bueno, juntos es una manera de decir, pero sí, estábamos en la misma mesa. Patricia Bullrich y Claudio Lozano. Patricia Bullrich representaba a qué partido. Es muy difícil poner el zócalo a qué partido perteneció Patricia Bullrich, ¿no? Va rotando, ¿no? Es como una publicidad de cancha. Ayer era la abogada de Clarín mucho más que de cualquier otro partido político, clarísimamente. Defendía lo que los periodistas que estaban en el piso y que estaban en TN no defendían, digamos. No era una cosa. Vamos a ver el informe y después lo estamos debatiendo acá con Gabriela Cerruti. Vamos a ver el informe en un ratito. En un ratito vamos a estar viendo el informe. La invitamos a Gabriela para que se sume en estos momentos al debate aquí en el piso. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar algún tipo de repercusión de lo que ocurrió ayer con Patricia Bullrich y Gabriela Cerruti? Que Gabriela, entre otras cosas, además está haciendo una denuncia bastante interesante, impactante, a propósito de Mauricio Macri, que está firmando un contrato con una empresa del Grupo Clarín, ¿no es así? Una empresa... Lo firmó, le preadjudicó, salió ayer en el boletín oficial de la ciudad una resolución del ministro de Educación por el cual el gobierno de la ciudad le adjudica a Prima, que es la empresa de conectividad de internet del Grupo Macri, la que hacen crecer sobre todo después de la caída de alguna manera de Fibertel, le adjudica la compra, la licitación de las netbook y las notebook para integrarse al plan de conectividad, al plan, tiene un nombre, el Plan Nacional de Conectarse, ¿no? Quinquela. El plan Quinquela se llama en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires y además la conectividad de los alumnos. Ahora, cuando uno mira lo que cuestan las notebook y las netbook, primero es una licitación en dólares. Sí. Eso siempre llama la atención, ¿no? Porque la Ciudad de Buenos Aires es una licitación por 250 millones de dólares. Es una licitación a la cual se presentó solamente una empresa. Solamente la empresa Prima. La empresa Prima que pertenece al Grupo Clarín. Llama poderosamente la atención que es para conectividad. Es para entregar las netbook, que son como computadoras solamente para conectarse, exacto, chicas de mínima capacidad, que cuestan más o menos unos $300. Y me imagino que si uno compra el por mayor deben costar mucho menos. Y la conectividad, me llama la atención el costo que está pagando el Estado, toda la sociedad, por la conectividad. Escuchen bien, si es así, $25 por alumno. $25 por alumno, que es el prorrateo de la computadora, digamos, y la conectividad. Ahora, lo que yo intenté ayer que me explicara el ministro de Educación y no lo entendí, estamos hablando de Wi-Fi, no estamos hablando de que hay que ponerle una boca por de alumno. conectividad a cada alumno, con lo cual... $25 por alumno, $35 por docente y $120 por escuela. Claro. Digamos, ¿cómo se suman esas tres conectividades para en realidad una red que es Wi-Fi? Digamos, es lo que uno no termina de entender. Y una cuestión, la propia empresa Fibertel, que pertenece al Grupo Clarín, está publicitando en estos momentos que uno puede tener Wi-Fi en su casa por 109 pesos, prácticamente $25. Pero en un caso alumnos tienen 35 alumnos. Sí, y tiene una cláusula muy especial de esta cosa de los negocios chinos en los que siempre uno se encuentra cuando está en el gobierno de Macri, que es que yo no entendía por qué tenía un apartado en el cual decía que aquellos que tenían convenio con la Ciudad de Buenos Aires podían comprar las notebook y las netbook a Prima por $200 y pico las netbook y $300 y pico las notebook. Y le pregunté al ministro, y es que ellos firmaron convenios con otros municipios del conurbano, porque como tienen que comprar menos, la Ciudad de Buenos Aires tiene que comprar 160.000, le garantiza a Prima que se los va a vender al mismo precio. Con lo cual, lo que yo digo, ustedes están haciéndole el negocio a Prima, o sea, le están haciendo de intermediarios a Prima con los... están haciendo un pool con otros municipios. Con otros municipios para que le compren, porque la condición es que le compren a esta empresa, digamos, ¿no? Vamos al informe, a propósito, Clarín, entre el bloqueo a sus empleados y la legalidad, la actitud de ningunear los reclamos de los propios trabajadores. El informe está muy bueno, hay un testimonio de muchos, está Elisa Bernasi, está Luis Luque, y está además el cruce entre el nuevo Jorge Lanata y Marcelo el Lotobiasa, que es muy, pero muy interesante. Vamos a ver el informe. Clarín entre el bloqueo a sus empleados y la ilegalidad. Ocurrió un hecho de alto impacto, un hecho realmente preocupante, que fue el bloqueo que impidió la salida del diario Clarín. Esto motivó, desató una serie de cuestionamientos y críticas de distinto cariz y muchas exageraciones. Se lo mire por donde se lo mire, fue el episodio más grave que vivió la prensa argentina y la libertad de prensa
desde que este país recuperó la democracia. También es cierto que cada vez que la libertad de prensa se viola, y ya estoy yendo más allá de la Argentina, en cualquier lugar del mundo, es el primer paso para un montón de violaciones posteriores. Después de ahí a que empiecen a detener periodistas faltan 10 minutos. Podemos entrar en una escalada de degradación de la democracia. Yo estoy sin información porque estoy viniendo de afuera. No sé ni exactamente quiénes son exactamente los sectores, pero ni me interesa. Estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia desde el año 83. Muchas exageraciones. Dijeron cosas muy desmesuradas al estilo de la que dijo hoy Mauricio Macri. Parece que la nueva tendencia en medios monopólicos es combinar el bloqueo a sus propios empleados con la ilegalidad. Porque el ninguneo de Clarín a los derechos de los trabajadores no es para nada nuevo. Es parte de una actitud compulsiva que los mantiene... ¿Qué, Fabi? Contame. Clarín, el grupo, digamos, en general, es un grupo al que hay una cantidad de temas en los cuales puede tranquilamente, que no se cumpla la ley, infringir la ley y ampararse en que es libertad de expresión. Yo creo que es un reclamo completamente justo de parte de todos los que lo hacemos, que los hijos de Ernestina Herrera de Noble tengan que hacerse su ADN para que se pueda saber su identidad y para que los padres que lo están buscando puedan saber si son o no hijos apropiados y que todo termine en paz y bien. No son temas privados. La restitución de los nietos en la Argentina no es un tema privado. Son todos temas en los cuales, cuando no cumple la ley Clarín, uno dice lo que piensa con respecto a ese no cumplimiento de la ley, está atacando a libertad de expresión. La movida ilegal de Clarín da para charlar un rato. Sigamos escuchando a Gabriela Cerruti, que tiene la posta y de paso nos ayuda a cortar con la cadena de barbaridades que escuchamos estos días. Porque dice, pero fue el gobierno. ¿Por qué? Y más o menos porque es obvio. Bueno, porque es obvio, porque parece que fue el gobierno, entonces fue el gobierno. Y como yo soy periodista lo puedo decir. El primer día era el gobierno, era Moyano, todos lo veían, tenían las pruebas, era un atentado contra la libertad de expresión, había muerto un poco la democracia. Digo, se hicieron cosas muy desmesuradas al estilo de la que dijo hoy Mauricio Macri. Pobre Macri, lo malinterpretaron otra vez. El jefe de gobierno no estaba dando una conferencia, estaba haciendo una imitación. Estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia desde el año 83. Kirchner estuvo fuera del aire. ¿Y por qué estuvo fuera del aire? Por la señora censura. Se bloqueó la salida de dos importantes periódicos, impidiendo la libertad de prensa, expresión, difusión. La censura no nos va a parar, no nos va a parar. Muchas gracias. Aplausos. Papelito. Muy bien. Por su parte, y para ejercitar un toque sus dotes democráticos, Zucca salió de gira y le abrió el micrófono a todos los que quisieron opinar. Salimos a preguntar qué opinión tenían de esto que había pasado la semana con Clarín y con la supuesta falta de libertad de prensa. Quería saber cuál era tu opinión. Si nos retrotraemos a historias y situaciones y puntos de vista de cómo manejaron la información y cómo manejan la información y la libertad de prensa que exigen y que no dejan que los demás expresen que están a favor del gobierno, son todos unos tipos que están sospechados. Entonces la verdad que me parece que la falta de libertad de expresión parte de ellos, no parte del resto. Desconozco cuáles son los negociados, pero evidentemente deben ser grandes y muchos para que todo se dé vuelta y que parezca que la libertad de expresión es que Clarín no se haga una tapa cuando pueden decir lo que se les cante el culo. No solo no nos dan tareas, sino que nos persiguen dentro de la planta con 27 cámaras de seguridad que tienen la presa instalada, siguiéndonos por todos lados, personal de seguridad que oficia de patobicas para meternos presión, y cualquier empleado de la empresa que quiera hablar con nosotros es sancionado, desde una suspensión, el quite de horas extras, o hasta le llegaron a borrar en algunos casos la fichada a la gente como si hubiesen faltado al trabajo. Como yo también me quiero expresar libremente, me metí en la escuelita de locución del Rabino Berman y esto es lo que aprendí en la primera clase. No es lo mismo escuchar hablar de la tapa blanca que escuchar a Blanco hablando de la tapa. No me parece para nada que se haya coartado la libertad de expresión, digo. Pero a la vez me parece que está bueno, ¿no? Tocar
algunos intereses que parecen intocables en este país, siempre parecieron intocables, que de repente, bueno, está bueno, ¿no? Que se movilice un poco y que se democratice un poco el tema de la comunicación. ¿Qué opinión tenés respecto de Inca TV, Paca Paca, a mí me parece que son las mejores cosas que se hicieron. Digo porque mucha gente no los puede ver. Si no me dejás que yo lo vea, y entonces, ¿qué censura, qué carajo me estás dando? Si vos no me dejás que yo vea eso, vos me estás cortando a mí un punto muy serio, muy grave. Sí, todo muy interesante, pero estos artistas opinan así porque en el fondo no se la pueden bancar como se la banca Patricia Bullrich. Lástima que no tenga tanta memoria como aguante, diputada. Cuando yo asumí como ministra de Trabajo, Clarín y La Nación me sacaron cada uno un editorial diciendo ¿cómo puede ir Bullrich al Ministerio de Trabajo si no es abogada laboralista? Yo no salí a pelearme con Clarín y La Nación porque me sacaron una editorial en contra. Me la banqué, como me la banqué siempre donde estuve, en cualquier lugar, porque creo que si yo salgo a discutir esas cosas, lo que estoy haciendo es desde el poder condicionando, ¿no es cierto? Con mi poder, el que podía tener como ministra, podía estar condicionando la palabra. Te quería decir que el 4 de noviembre del 2000, los empleados fueron a bloquear la planta de Clarín. La diferencia entre aquel momento y este es que la policía los corrió a palazos. La policía de la Alianza, ¿no? Año 2000, la ministra de... ¿Quién era el ministra de Trabajo del año 2000? ¿Quién era? Patricia Bullrich. Y la policía en ese momento, o sea, el Estado terció a favor de Clarín. ¡Paren las rotativas! ¡Aguanten un segundo! Que Santo Biasati quiere usar la poquitísima libertad de prensa que le queda para decirnos algo importantísimo. ¡Que empiece el show! Oiga, vamos, juegue. ¡Opa, Bueno, no fue nadie. A partir de este momento, habla al país el señor conductor de televisión, Santo Biasati. Para que todos nosotros podamos vivir en democracia, costó mucho. Sufrimos mucho. Una dictadura militar con apoyo civil que nos llenó de horror y de indignación. Me parece que esto de hacer un programa periodístico en silencio se está convirtiendo en una nueva moda. Digo, porque ayer el nuevo La Nata lo visitó a Slotoviazda y Marcelo no paró de cerrarle la boca. Si yo tuviera que ir a nuestro ejemplo personal, había más libertad de prensa durante el mediavismo que ahora. ¿Cuántos programas políticos había en el aire en ese momento y cuántos hay hoy? Hoy yo paso de 6-7 Rocho a uno que es Gran Hermano, a otro donde hay un banquito que baila. Canal 13, no podés señalarlo como un canal oficialista. Mi opinión es que esto obviamente fue oficial, que empezó de otra manera. ¿Cuál sería la lógica? Es más fácil hacerse el progre frente a un diario que haciendo política. Haciendo política tenés que demostrar que lo sos. A juzgar por las repercusiones, por las reacciones, por el espacio de las voces opositoras, por la enorme cantidad de críticas, por lo que vos mismo señalás que es la repercusión internacional, no es una, o por lo, al menos es una jugada que tiene costos. Tiene costos, pero bueno, ellos también pueden haberse equivocado. También hubiera tenido costo lo de Horacio González en la Biblioteca Nacional prohibiendo a Vargas Llosa. Acá pensaron que había otro camino, que había un camino más indirecto. Bueno, lo de Vargas Llosa puede ser gente kirchnerista que impulsó y el gobierno reaccionando de la manera que reaccionó. Gente kirchnerista que impulsó y... No, vos estás diciendo que es el gobierno. Y para terminar, los dejo con un poco más de Gaby Cerruti y las infracciones de Clarín. Igual no se preocupen, que yo esta información después se la subo a internet, eso sí. Fíjense de qué wifi se terminan colgando. Hay una empresa, como es el diario Clarín, a la que cuesta mucho hacerle cumplir la ley, en todo sentido, digo, ¿no? O sea, yo te puedo decir en la ciudad de Buenos Aires, te tienen que soterrar los cables por una ley de la legislatura y no logramos que soterren los cables. ¿Por qué? Y si se exige que soterren los cables, vamos contra la libertad de expresión. No es un diario, como dijo recién Jorge, es una empresa periodística. Hoy el gobierno de la ciudad le acaba de otorgar por licitación, una licitación compleja, porque era el único oferente, una licitación para que hagan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por $250 millones en 5 años. Una
licitaciones más grandes del gobierno de la ciudad y yo todavía estoy mirando cómo puede ser que las netbooks y las notebooks vayan a salir más de lo que salen comprobarlas en algunos de los supermercados, digamos, en una licitación de 190.000 netbooks y notebooks del gobierno de la ciudad. Digo, es una empresa, por lo tanto tiene que cumplir las leyes como todas las empresas. Entonces contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá el 10 de julio. Decime qué tengo que pensar yo de qué va a suceder ahí, digamos. ¡Durísimo! Es lo que hablábamos recién, un negocio entre el Estado municipal de Mauricio Macri con el grupo Clarín de 250 millones de dólares. La conectividad por cada alumno, 25 dólares, casi 100 pesos. Muy interesante el debate que se dio allí y muy piola lo que se dio casualmente entre el Slotoviatsa y la Nata. Vos que también perteneces a esa generación y a ese grupo, a ese colectivo que fue el Página 12 de los 80, y fuiste dirigida por la Nata, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura haces? A ver, a mí me encanta que Marcelo y Ernesto hayan hecho ese programa, me parece que habla de lo que fuimos y que uno espera que en algunos momentos uno siga haciendo. Me sentí cómoda, me sentí bien tratada y me parece que sobre todo Marcelo está con serias dudas y las planteó y se bancó plantearlas y me imagino que no fue fácil ni pasar la entrevista con el sindicalista allí en Clarín ni dejar tan claro como quedó. Lo que pasa es que después era insoportable porque había quedado clarísimo que era un problema gremial y volvían y la Nata y Patricia como si no hubiera pasado nada, seguían sosteniendo la libertad de expresión y todo lo demás. Me parece que, bueno, lo de la Nata la verdad es que es inentendible a esta altura del partido. Creo que para ellos, bueno, es su maestro y todo eso. Después hubo una parte de discusión que a mí me pareció también muy interesante porque tenía que ver con nosotros. Marcelo me preguntaba si bueno, pero vos crees ahora en esta nueva moda del periodismo militante. Y yo decía, ¿qué me hablas? Cuando nosotros paramos el diario apoyando el paro de la CGT era periodismo militante, obviamente. La tapa blanca de Clarín por el indulto era periodismo militante. ¿Cómo es periodismo militante la tapa blanca de Clarín por el del domingo, digo? O sea, es militancia para un lado y militancia para el otro, pero son tapas. Bueno, el Día del Periodista es el día de Mariano Moreno. Mariano Moreno fue bueno, yo le dije eso, cuando entré a la facultad no quería ser Bernardo Neustadt, quería ser Rodolfo Walsh, la verdad, digo, cada uno entró al periodismo desde un lugar y todos los que en aquel momento formamos Página 12 habíamos entrado del mismo lugar y de hecho la redacción estaba llena de los que volvían del exilio, nuestros maestros eran los periodistas que volvían del exilio. Todo periodismo militante se militan por diferentes intereses. Lo que muestra me parece la actitud de Slotoviatsa. Yo tuve la suerte de trabajar con él y con Teneman antes de que era productor de ese programa, antes de que pasaran a TN. Y la verdad que lo que demuestra es que se puede, desde dentro del monopolio, plantear aspectos de disidencia con las políticas del monopolio. O sea, creo que eso muestra que hay posibilidad de ser digno a pesar de las presiones. Yo quiero contar una breve anécdota a partir, yo la sigo a Gabriela en Twitter. Y Gabriela, la seguí. Y Gabriela decía en un momento, voy esta noche al programa Palabras Más, Palabras Menos. Y después mandaste otro Twitter que decía... Hubo algún malentendido, evidentemente, pero cuando la producción pasa a la lista de los invitados, les dicen que no. Te desinvitaron. Me desinvitaron. Te llamaron y dijiste, che, no. No, dicen, pasamos la lista y hay demasiados kirchneristas, entonces no, digamos. Y yo lo tuiteé con esta cosa de que uno hace ahora como casi espontáneamente, digamos. Y bueno, evidentemente las redes sociales funcionan, porque a los 10 minutos, digo, por decisión de ellos y de Claudio, que es el productor y qué sé yo, me llamaron y me dijeron, de ninguna manera, no es censura ni nuestra, ni del canal, ni de nada, venís. Y bueno, y fui y dije todo lo que quería decir y me parece que... ¿Quiénes eran todos esos kirchneristas? Porque estabas vos sola y pareciese. Sí, pero se ve que en los programas, no sé, en los programas Lozano y Patricia no era. Porque en la mesa estaba Patricia Burrich, Lozano, que son opositores al kirchnerismo. Yo era demasiado kirchnerista. Yo que no, yo que soy de nuevo podría pensar en teoría contrario de lo que decías, de lo que dijo recién Mauro, de que hubo un intento de censurar tu palabra y que después, a partir del reclamo que vos hiciste público, ese error, por suerte, se enmendó. Yo digo, conozco el trabajo de la productora de Claudio, ella hace referencia a Claudio Martínez, me parece que tienen bastante autonomía para decir algunas cosas, lo que no significa que no los deban llamar. Tal vez los llaman y les dicen, che, ojo con esto. Bueno, de hecho lo hicieron como lo hicieron, digamos, me dejaron decir todo, digo, no sé si les gustó o no que dijera lo de Ernestina Rueda de Noble ahí, pero se la bancaron y digo, salió a defenderla a Patricia, eso es lo que digo de las situaciones absurdas de la política, ¿no? Ahora, digamos. Lo que decía Mauro de cómo es posible discutir con Clarín, desde Clarín. Fíjate vos, Patricia Bullrich, que decía, a mí cuando me pegaron, yo no le salía a discutir. A ver,
¿por qué estaría mal salir a contestarle a Clarín? ¿Por qué estaría mal? ¿Cuál es la concepción de por qué Y si estaría después mal no te decirle, pegaron, che, ¿por qué Clarín, sería? estás nervioso, estás mintiendo, Además, te discuto? no es justo eso, porque tanto Clarín como La Nación, con el gobierno de la Alianza que integró Patricia Bullrich, eran claramente oficialistas. Marcaban el Megacá. Estaba mal. Y además, la llegada de Caballo fue celebrada por Morales Solá. Pero cuando Patricia llegada Bullrich era ministra, efectivamente este país vivió uno de los momentos más difíciles de su vida democrática, digamos. Entonces la verdad es que, y efectivamente daba más trabajo. Yo lo que sentí también ayer, digo, a mí con Marcelo y Ernesto me unen entre otras cosas que hicimos periodismo y vos sos de la misma generación que nosotros, en un momento en el que efectivamente era más difícil hacer periodismo. Que si vos investigabas a Yabram, habían matado a cabezas, que si te metías con los juicios a los militares recibías amenazas en tu casa, que había una cantidad de dificultades en serio para hacer periodismo, que tenías miedo en serio de meterte con determinados temas. Entonces, digo, me parece que eso, comparado con lo de hoy, que lo que no les gusta es que haya en los canales públicos otras voces diciendo otras cosas, y ese es todo el flagelo de la libertad de expresión, me parece que... Bueno, pero la Nata dijo que con el menemismo se podía hacer más periodismo de una manera más amable que hoy, y Macri dijo que este es el peor momento de la democracia desde el 83. Bueno, pero Macri... Es una cosa complicada también, ¿no? Se olvidó de varias cosas, Claro, se olvidó de los indultos, de la obediencia de vida, del punto final, de la hiperinflación, de 37 muertos en la Plaza de Mayo en diciembre del 2001, en todo el país, perdón, en diciembre del 2001, de Costequi y Santillán, de los levantamientos carapintados, se olvidó de varias situaciones gravísimas. Para él es más grave democracia. no encontrarse el domingo pasado con el diario Clarín. Pero déjame que te diga, él tiene sus prioridades también. Igual déjame que te diga una cosita. O sea, a mí me hace ruido verlo a Santos Biasetti hablando de la muerte de la democracia o el problema de la democracia. Él fue el productor general de la recaudación de las 24 horas de Malvinas. Sí, el programa que condujo Pink en ATC, recuerdo. Dictadura, Galtieri, el presidente era Galtieri. La dictadura, como para que quede claro, el presidente era Galtieri, él fue el productor general de un programa que recaudaba plata para mandarle a los chicos en Malvinas. Digo, y esto ocurrió en dictadura, así que, digo... No, la memoria es frágil, digo... hablemos con cuidado. Yo tengo alguna memoria, digamos, aunque era un cronista en ese momento en Página y no me contaban las intimidades del diario, de que parte de los aprietes del menemismo a Página 2 y que terminaron con que Jorge se fue del diario y terminaron en que Página 2 por el momento se vendió al diario Clarín y tenían que ver con los aprietes del menemismo, con las investigaciones de la AFIP, con las amenazas, con las causas judiciales después. Digo, la verdad es que era muy difícil en aquel momento hacer periodismo y había cierta dosis de coraje. Me parece que la Nata no tiene muchas ganas de acordarse de ese periodo. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que intenté preguntarlo ayer, y la verdad que me gustaría traerte la pregunta a vos, Gabriela. ¿Por qué razón toda la oposición se encolumna detrás de los intereses de una empresa y asume esos intereses como propios? Porque toda, Pino Solanas, Macri, Alfonsín, Sanz, Duhalde, puede tener sus disidencias, pero para defender a Clarín están unidos. Sí, también te digo, me parece que porque la palabra es gratis, porque digo, 2 días después, cuando la cosa empezó a decantar, y porque hay otros lugares donde se pueden decir otras cosas y otras voces, porque si no existieran los medios donde se están diciendo otras cosas desde el domingo en adelante, hubiera quedado la versión de que fue el gobierno que bloqueó Clarín y todo lo demás. Como se empezaron a decir otras cosas en otros medios, tuvieron que escuchar y pararon, y no se sigue hablando del tema, y solo los que son efectivamente del grupo siguen con el tema, porque está claro que fue otra cosa, y que metieron la gamba. Alfonsín, Pino Solanas, que dijeron lo primero que se les ocurrió, Pino bajando del avión y Alfonsín porque le pusieron un micrófono. Digo, me da la sensación que muchas veces es porque no se pierden la oportunidad de decir algo y por las dudas lo dicen a favor de Clarín, ¿no? Porque no se dieron cuenta que la batalla cultural está ganada, la batalla cultural de discusión, de debate, de medios. Estos políticos que vos mencionás, que todavía siguen haciendo el cantito, son los mismos que siguen pensando que estamos en los 90, que Clarín es intocable, que Clarín no se puede meter, que Clarín derriba gobiernos. Son los mismos que siguen pensando igual. Atrasan 10 años. Que esté ganada me parece que no significa que tengamos que bajar los brazos. No. Me da la impresión que en todo caso se ganó un partido, pero la batalla es larga y me parece que hay que seguir dando esta pelea de construir un discurso y una comunicación popular que pueda ser la alternativa al discurso mismo de Clarín. Por eso aclaré, la batalla cultural está ganada, no la batalla. Para mí la gran pregunta del momento, más allá de si es libertad de expresión o no, los derechos laborales, es cómo caló en la sociedad y en la gente en la calle, como diría Mirta, el conflicto este. Si realmente la gente, la señora en la panadería está diciendo, qué barbaridad, no salió Clarín. O si esa señora ya está diciendo, ¿por qué no habrá salido Clarín? ¿No? Sí, por un lado. Por otro lado, digo, a mí también me impresiona que nadie haya reaccionado a Alfonsín. Que Alfonsín no haya salido a contestarle a Mauricio Macri diciendo que este era el peor momento de la democracia. Sí. Cuando él vivió hasta familiarmente los momentos duros de la democracia, con levantamientos cara pintada y todo lo demás. Me parece que habla, digo, uno lo escuchaba a Macri ese día y
esa sensación de que el tipo no es del palo, o sea, este tipo no es de la democracia, por eso es capaz de decir eso, porque desde el 83 hasta acá no estuvo viviendo la democracia, peleándola, pasándola mal o lo que fuera, y puede decir estas barbaridades porque no sabe de lo que está hablando realmente. Venezolanas también, yo conozco muchos militantes de Proyecto Sur que ya están dudando muchísimo, que lo acompañaron durante toda una gran parte desde el 2007 hasta ahora, y ahora ya están dudando muchísimo si siguen acompañando. Que vayan a terapia con los de la coalición cívica, que están igual con Lenin. Es un buen consejo. Gracias, Gabriela Cerruti, muy interesante. Gracias, Gaby. Señoras y señores, llegó el momento de Twitter TV. Fernando